Esto que estás viendo parece árabe, pero no lo es. Está escrito en castellano, en aragonés, en las lenguas romances que se hablaban aquí en la península ibérica. Y sin embargo, casi nadie lo estudia, casi nadie lo menciona cuando hablamos de la literatura española. Así que hoy vamos a hablar del aljamiado, una literatura nacida aquí, escrita por españoles musulmanes y que ha sido silenciada durante siglos. Este jueves, día 18 de diciembre, fue el Día Internacional de la Lengua Árabe. Es una fecha en la que se aprovecha para hablar de la diferente vinculación que tiene el árabe con otras lenguas o con otras culturas. Y bueno, en el caso de España, pues es una fecha, un día en el que se tiende a hablar de todos esos arabismos que están en nuestra propia lengua, ¿no? En el castellano. Pero sin embargo, siempre todas las publicaciones que encuentro en torno a esto no dejan de plantear el árabe como una lengua ajena, extranjera, dejando de lado muchísimas otras cuestiones que son importantes y que forman parte de la historia de España. Al final no hablamos únicamente de que durante la época del Andalus, obviamente, la lengua árabe estuvo aquí presente en el territorio, sino que incluso después de la conquista cristiana es un idioma que perduró, que se transformó. Y el claro ejemplo lo tenemos en el aljamiado. El aljamiado no aparece de repente. Para que se entienda fácilmente, básicamente es la escritura de lengua romance utilizando caracteres, ¿no? Signos propios del alifato árabe. Es decir, es escribir en árabe, pero hablando, digamos, haciendo referencia a esa lengua romance, en este caso el castellano antiguo. Ahora voy a leer un pequeño fragmento de este texto de aquí y vais a poder entenderlo mejor. Pero antes quiero, en ese sentido, contextualizar y poder aterrizar la idea de qué es el aljamiado y en qué momento surge, porque no aparece de la nada. Ni siquiera nace tras la expulsión de los moriscos, ¿no? O tras la pragmática de conversión forzosa. Hay que entender algo fundamental y es que durante siglos la población que vivió aquí en la península ibérica era bilingüe como mínimo, ¿no? Es decir, por un lado tenían conocimiento del árabe, que era la lengua escrita, y por otro lado también utilizaban la lengua romance, que era esa lengua popular hablada entre la población. De ahí se deriva, ¿no?, el famoso romance andalusí. Pero bueno, en eso hay toda una línea, ¿no? De estudios que quedaría para otro vídeo a la hora de desarrollar o de explicar qué lenguas se hablaban en Al-Ándalus. Con esto, al final, yo lo que quiero decir es que la población que vivía aquí, autóctona, local, españoles, aun cuando el concepto de España como nación no existía en aquel entonces, aún era una población políglota. Y dentro de eso, pues estaba el árabe. El punto de inflexión viene ya en torno al siglo XV-XVI. Es verdad que ya anteriormente, en ese siglo XIV, el árabe va cayendo en desuso, aun cuando sigue habiendo, ¿no?, pues una permanencia. Pero a raíz especialmente de esas nuevas normativas o esas legislaciones discriminatorias, ¿no?, que atentan contra las minorías sociales y especialmente contra los musulmanes, es decir, a partir de ese momento en el que se establece la pragmática de conversión forzosa, ¿no?, la expulsión de los musulmanes, que casi en espacio-tiempo coincide con la diáspora judía, ¿no?, en ese 1492, en el 1502 es cuando se prohíbe el Islam, ¿no? A raíz de ese contexto, hablar árabe empieza a ser algo peligroso y escribirlo aún más, sobre todo porque entra en juego también otra figura súper importante, que es la de la Inquisición con los reyes católicos. El aljamiado era algo que ya anteriormente se venía desarrollando en distintos textos, es decir, era parte de la realidad de aquellos musulmanes que formaban parte de esa comunidad mudéjar, pero en el momento en el que se convierten en moriscos, en momento en el que pasan a ser cristianos nuevos, obviamente todas estas prohibiciones que ya están plenamente asentadas y establecidas, pues va a determinar muchísimo el propio uso de la lengua árabe, porque igual que hasta ese contexto era un idioma que había caído en desuso y que únicamente mantenía una parte pequeñísima de la población, a partir de la prohibición de la práctica religiosa y ese modelo de cristiandad homogénea y unificada, pues obviamente todo lo demás pasa a ser ¿qué?
parte de la herejía, ¿no? De tal manera que obviamente tú como cristiano nuevo, ya no como musulmán, pues no podías hacer uso de la lengua árabe ni muchísimo menos tener en tu casa manuscritos que estuviesen escritos en arábigo, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Que tal y como os he mencionado con esa definición del aljamiado, que es al final el uso del alifato árabe para escribir en lenguas romances, en ningún momento estamos hablando de que sea una mezcla confusa, de que sea una especie de error, sino que el aljamiado surge como estrategia de preservación de la identidad a nivel cultural. En ese contexto, la grafía en árabe está asociada a una memoria, a una identidad colectiva. Y por eso el elegir escribir en árabe, aun cuando se esté hablando en ese castellano antiguo, no es únicamente una cuestión técnica de la propia escritura, sino que se trata de un gesto hecho a propósito para resistir de forma silenciosa. Para que todo esto no quede en la teoría, os voy a leer un fragmento justo de este documento de aquí, que es el Tratado de Mancebo de Arévalo. Este texto es del siglo XVI y se atribuye a un morisco llamado Mancebo de Arévalo. Hablamos, por tanto, de una persona que decidió escribir todo esto en un contexto en el que ya no era libre para escribir cualquier cosa. Y es un documento absolutamente maravilloso porque este tratado recopila muchísimas cuestiones relacionadas con esa espiritualidad, con esa creencia de los musulmanes que ya en este contexto mantenían el Islam de forma clandestina, ¿no? Y ojo, no digo todo esto para reivindicar el Islam o planteándolo desde el punto de vista religioso. Ya sabéis que este canal está centrado en la historia y la cultura y precisamente por eso y bajo ese enfoque me parece importante conocer que la literatura aljamiada es una categoría dentro de tantas otras que forma parte de la literatura española y que está perfectamente reconocida. Es decir, estamos hablando de documentos propios, típicos de aquí, de España, ¿no? Característicos nuestros que fueron escritos por musulmanes españoles. Repito, no se trata del contexto religioso, sino que divulgo todo esto para que se dé a conocer una realidad humana, es decir, cómo las personas en esos contextos y en esos siglos, en función de la creencia religiosa que tuviesen, pues vivían de una manera o de otra. Aquí estamos hablando, por tanto, de identidad, de memoria histórica y no tanto de credo, aun cuando obviamente la minoría social que va a ser perseguida y que va a sufrir en este sentido el abuso, ¿no? y la persecución pues va a ser la musulmana, ¿no? Aun cuando también puntualizar, obviamente, la Inquisición no se quedará únicamente con ellos. La Inquisición también va a actuar no solo contra ellos, sino también con otros muchos colectivos, ¿no? Y hay denuncias de todo tipo, denuncias contra mujeres viudas, mujeres que por alguna razón u otra pues habían estado en una situación vulnerable, tema de esclavos, tema de homosexualidad, etcétera, etcétera. O sea, al final el poder de la Inquisición es convertir, digamos, una creencia, ¿no? O una práctica en un delito. Y a partir de ahí, pues pasar por el tribunal, ¿no? En fin, volviendo a esto, lo que os quiero decir es que vamos a leer juntos un fragmento para poder entender lo que era vivir en ese contexto. Y quiero además leerlo con vosotros para que podáis ver exactamente cuál era esa forma de escribir, porque siendo ese castellano antiguo también se hace referencia a palabras o a frases que son propias del árabe, para que se entienda muy fácilmente. Por ejemplo, dentro del Corán, una de las frases que siempre se dice en la oración es Ehdina Sirat al-Mustaqim, que significa guíanos por el camino recto. Esto forma parte como de esa primera fase de la oración, el equivalente para que se entienda al Padre Nuestro, ¿no? En una oración cristiana, ¿no? Cuando pedimos, ¿no? Y decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Pues esto, en el caso del Islam, pues lo que hacemos es recitar el primer capítulo del Corán. La cuestión, esta frase, Ehdina Sirat al-Mustaqim, guíanos por el camino recto, es una frase que se traduce al castellano antiguo como
guíanos a la carrera adresada, ¿no? Igual que hay otras expresiones del castellano antiguo, como por ejemplo el hecho de estar equivocados, que se escribe como estar yerrados, ¿no? Pero de la misma forma, los moriscos mantenían algunas otras expresiones tal y como se decían en árabe, de tal manera que cuando hacen referencia a los ángeles hablan de los almalaques, ¿no? O sea, los malaika, que son los ángeles en árabe. Entonces, bueno, es muy particular el aljamiado porque, repito, está escrito en árabe, pero cuando tú te pones a leerlo, realmente estás pronunciando en ese castellano antiguo, en esa lengua romance, donde se fusionan, digamos, expresiones de ambas lenguas. O sea, por eso se trata de una nueva forma de expresarse que es híbrida. Repito, para que se entienda, os voy a poner por aquí el texto y voy a leerlo. Capítulo donde relata el mancebo la caída del Andalusilla, ¿no? Es decir, es un capítulo donde él habla de ese fin de Al-Ándalus, ojo, bajo esa perspectiva, ¿no? Y ese relato tal y como ellos pues lo entendían. Dice así: muchas cosas de mí mismo no podía tomar licencia para tafsirar alguna cosa notable, en esencial de las cosas de nuestro honrado Alcorán, ¿vale? Fijaros que lo mantiene en árabe, pues que Muhammad al-Ghazali, ¿no? Desamparó su tafsira por temor de alguna denostanza, pues siendo esto verdad como lo es, con más justa causa podemos ahora desistir de tal fecho, aunque esta es mi presente intención, no es de taratar de nuestro honrado Alcorán, sino de la caída de los muslimes de Castilla y en especial de la isla de Al-Andalusía, que dicho Muhammad Batún cuando vino de cumplir su al-haya, que todo muslimún está obligado a cumplir a pie o a caballo. Dicho este honrado sabidor, que fuere tan inventada la caída de la Andalusía por todas las partidas de Levante, que duró este resueño muchos años, y allá en Macca tuvo este al gigante grandece demandadas de esta isla y con la misma persona de nuestro honrado Malik. Bueno, y sigue. Sé que esto leído así igual os suena chino, pero dejadme que lo intente traducir. Básicamente aquí lo que está diciendo es que hace referencia a Muhammad al-Ghazali, que es una persona referente de erudita, ¿no? Dentro de todo ese conocimiento islámico, un poco para excusarse, en plan, yo voy a hablar de este tema de la caída de Al-Ándalus, pero no pretendo en ningún caso, ¿no? Pues como hacer un análisis exhaustivo, sino tratar de explicarlo tal y como a mí me ha llegado por testimonio de otra persona. Y en concreto habla de este Muhammad Batún cuando vino de cumplir su hajja, ¿no? O sea, cuando vino de hacer el hajj, que es la peregrinación mayor a Mecca, ¿no? Por eso digo las expresiones estas en árabe. Dice que esta persona, cuando vino de Mecca de hacer la peregrinación, pues contó que le habían llegado incluso a sus oídos, estando allí, ¿no? El relato de cómo había sido ese fin de Al-Ándalus, ¿no? Y cómo había sido algo que había durado muchos años, ¿no? Por todo el Levante, y que, bueno, pues que tuvo como mucho conocimiento en este sentido, ¿vale? Bueno, como veis, es difícil de leer, pero al mismo tiempo son contenidos que reflejan perfectamente en testimonio en primera persona tal y como ellos lo vivían o como ellos lo sentían. Aparte de todo esto, porque te habla aquí de Granada, te habla de muchos sitios, ¿no? También tiene otro tipo de contenido el documento, como por ejemplo cómo era la forma de mantener el rezo, ¿no? Y te explica el paso a paso de cómo los musulmanes rezaban. En plan, pues en esta postura te agachas, en esta postura dices este texto, ¿no? Te habla de Ramadán y del ayuno, te habla también de las excepciones, de cómo rezar cuando estás ayunando, o sea, cuando estás viajando, cuando estás enfermo, ¿no? Y por eso digo que es un documento que nos permite acercarnos a esa realidad del siglo XVI, donde pues el Islam era una práctica religiosa totalmente prohibida y que se mantuvo de forma clandestina pues a partir de estos testimonios, ¿no? y de las enseñanzas de una familia a otra. Por eso lo comparto.
no como curiosidad lingüística, que también sobre esto habría mucho que decir, sino como experiencia humana. Porque al final hablamos de que Mancebo de Arévalo, con este tratado, lo que está haciendo es escribir para su comunidad. Está intentando preservar una memoria, una identidad y un sentido. Entonces, ahora bien, ¿por qué es literatura española? Cuando hablamos, ¿no?, de este concepto, siempre se nos viene a la mente pues, el Siglo de Oro, e incluso me atrevería a decir que hacemos un gran salto entre el Cantar del Mío Cid y ya el Siglo de Oro, pero entre medias hay todo esto. Y el hecho de que se escriba con caracteres, ¿no?, árabes no lo hace menos español, porque además es un tipo de literatura muy específica, muy característica que se ha encontrado aquí solamente. Esto fue al final lo que lo convirtió en una literatura incómoda que no encajaba con el relato oficial, y por eso a día de hoy ni en los institutos, en la ESO, ni en el bachillerato, ni en la carrera prácticamente, ¿no?, pues se llega a estudiar o a conocer todo esto. Además, fijaros, porque el aljamiado en sí, como estilo, ¿no?, en este sentido, no fue escrito para el ámbito académico. O sea, no hablamos de un tipo de escritura intelectual pensada para unos pocos, sino que realmente se trata de relatos históricos, legendarios, de cuentos, de historias que lo que buscan es, a nivel doméstico, a nivel popular, transmitir una serie de enseñanzas. Y pensad también que todos estos documentos muchas veces se han podido hallar a posteriori escondidos detrás de las paredes, ¿no?, entre los muros, debajo, en el suelo y tal, con lo cual también nos está indicando hasta qué punto había esa intención de preservarlo y de mantenerlo, aun con la esperanza, ¿no?, de que algún día alguien lo encontraría. Además, en relación a todo esto, también os quería dejar un poco a la máxima referencia en el tema de la literatura aljamiada, que es Luce López Baralt, en concreto este libro que se titula La literatura secreta de los últimos musulmanes de España. Ella es catedrática en literatura española, trabaja en la Universidad de Puerto Rico, es vicerrectora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, etcétera, etcétera, ¿vale? También de la Academia Dominicana de la Lengua Española. Ha sido vicepresidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas. Con esto os quiero decir que es toda una eminencia, un referente de principio a fin, que ha sido capaz de, desde fuera, con una mirada más objetiva, porque al final ella no tiene en ese sentido nada que ver con la historia de España, dicho así, o sea, es capaz de analizar mucho mejor pues toda esa influencia y todo ese legado que ha habido aquí, ¿no? Y precisamente pues es una persona que ha trabajado muy directamente con estos textos aljamiados, reconociéndolos como parte de esa literatura española. Y bueno, dentro de todos estos documentos hay relatos de lo más variopintos y de lo más fascinante. Hay a mí uno que me llama muchísimo la atención, que son leyendas en aljamiado, moriscas, sobre personajes bíblicos, donde aparece la figura de María, la figura de Jesús, se habla de la Asunción, de la Concepción, desde una tradición islámica castellana, pero a su vez con un gran paralelismo con el cristianismo. Pero bueno, de esas dos leyendas aljamiadas sobre la figura de María y sobre la figura de Jesús, lo hablaremos en el próximo vídeo, el martes día 23, para dar paso en este sentido a las fiestas y a la Navidad. No me parece mejor coyuntura que esa para poder en este sentido reflexionar conjuntamente y entender cómo todo eso no es algo ajeno, no es algo extraño, sino que es parte de la realidad que aquellas personas en el siglo XVI y XVII vivieron aquí en España. Al final, lo que quiero decir con esto es que el aljamiado no es una nota al pie de página en nuestra historia, sino que es una prueba más de que la cultura que hubo aquí en España pues fue plural, híbrida y muy, muy rica. Y la reflexión final con la que yo me quedo es que la memoria, incluso perseguida, siempre busca la forma de mantenerse. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado este vídeo como introducción a lo que es el aljamiado y por supuesto te espero aquí en la ciudad de Toledo en las visitas guiadas que organizo o a través de algún otro canal en que podamos vernos, charlas, conferencias, cursos y por supuesto, gracias.